Saludos, ciudadanos de las dos tierras. Les habla su servidor, Senefer, voz del Nilo, lengua del imperio y único locutor de todo el reino que se atrevió a pedirle una entrevista al faraón. Están escuchando Las Voces del Nilo, el programa que habla con los que mandan. Aunque a veces los que mandan no quieran hablar tanto. Esta tarde, queridos oyentes, tenemos un invitado que es el faraón. El mismísimo señor de las dos tierras. Tutankamón, imagen viva de Amón. Hijo de Ra, protector de Egipto. Y, según me dicen por ahí, bastante buen arquero. Lo hemos traído al estudio esta tarde con una sola condición: que nos cuente lo que no está en los papiros. ¿Están preparados, ciudadanos? Porque yo tampoco. Tutankamón, Majestad, bienvenido a Las Voces del Nilo. Esto es inusual. Sí, Majestad, eso dicen todos. ¿Le ofrezco algo? Tenemos dátiles, del Delta, los buenos. Gracias. ¿Siempre empieza así? Siempre. Es mi método. Dátiles primero, preguntas difíciles después. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Cómo está el faraón de Egipto en este martes por la tarde? Nadie me había preguntado eso antes. ¿En serio? Nadie. Me preguntan por Egipto, por los dioses, por los hititas. Nadie pregunta cómo estoy yo. Cansado, pero bien. Cansado. Bueno. ¿Cansado de qué, Majestad? De todo lo que no puedo decir en voz alta. Por eso vine. Usted nació en Amarna, la ciudad de su padre. ¿Qué recuerda de eso? ¿El calor? Que es diferente al de otras ciudades. Akhetaten era blanca, muy blanca, porque todo había sido construido al mismo tiempo, sin capas, sin historia pegada a las paredes. Las ciudades viejas de Egipto tienen algo que uno siente cuando camina por ellas, que muchos pies pasaron antes. Amarna no tenía eso. Era nueva, como una herida reciente. Nací en el año 16 del reinado de mi padre, alrededor del 1341 antes de lo que ustedes llaman nuestra era. Para mí era simplemente el año en que llegué al mundo, en una ciudad construida sobre arena y convicción. Mi nombre al nacer era Tutankatón, imagen viva de Atón. El dios de mi padre, grabado en mi nombre antes de que yo pudiera decir nada al respecto. Usted nació en... Majestad, con todo el respeto que le debo, ¿quién era su madre? Porque hay versiones, hay teorías, hay rumores. Ese es el primer vacío. No sé con certeza quién fue mi madre. Y no lo digo para esconderme. Lo digo porque es la verdad. Los registros de Amarna son complicados. Mi padre mandaba borrar y reescribir con frecuencia. Borraba nombres, borraba caras. Como si la historia pudiera rehacerse si uno controlaba lo que estaba escrito. Eso lo aprendí de él. Y también aprendí que no funciona. Busca el perfume oficial del disco solar. Aceites sagrados de Atón, elaborados con flores del desierto y resinas del sur. El aroma preferido de la familia real de Amarna. Disponible en los mercados de Memphis y Tebas. Pregunte por nosotros. Aunque ya no haya templos de Atón,
El aceite sigue siendo excelente. Disculpe, Majestad. Los anunciantes pagan. Lo entiendo. Hablemos de su padre, Akenatón. ¿Cómo lo recuerda? Era un hombre alto, con un cuello muy largo y una cabeza que parecía demasiado grande para cualquier corona. Cuando caminaba por los patios del palacio, su sombra llegaba antes que él. Me llevaba al templo de Atón, un templo sin techo, porque Atón era el sol, y el sol no cabe dentro de ningún techo. Yo tendría 4 o 5 años la primera vez. El calor allá adentro era distinto, directo, vertical, sin sombra donde esconderse. Mi padre se paraba con los brazos abiertos mirando arriba y sonreía. Era la única vez que lo vi sonreír de esa manera, como si finalmente estuviera en el lugar correcto. ¿Y usted también miraba arriba? También veía el sol, que era el mismo sol de siempre, el mismo que brillaba sobre los templos de los otros dioses, el mismo de los campesinos. No entendía qué lo hacía diferente, ni por qué había que elegir entre él y todos los demás. Pero tenía 5 años, y cuando uno tiene 5 años y su padre es el faraón, no hace ese tipo de preguntas en voz alta. Una sabiduría notable para 5 años. ¿Y qué sentía la gente? La que no era familia real. Miedo. No de mi padre exactamente, sino de lo que había hecho. De todos los dioses que ya no podían venerar. De todos los sacerdotes sin templo. Había un silencio en Egipto que venía de todo lo que no se podía decir. Y ese silencio lo sentía hasta un niño. Interrumpimos la transmisión para un breve boletín. Informamos que el sumo sacerdote de Amun en Karnak ha presentado hoy una nueva petición al palacio para la devolución de propiedades confiscadas durante el reinado anterior. El palacio no ha emitido respuesta oficial. Los sacerdotes de todos los cultos del imperio siguen atentos al desarrollo de los hechos. Continuamos con nuestra entrevista exclusiva. Hábleme de Nefertiti. Todo el mundo quiere saber de Nefertiti. La gran esposa real de mi padre. La que está en todos los monumentos. La del busto con el cuello largo y la corona azul. Nefertiti no era mi madre. Eso lo digo primero. Era la esposa oficial de mi padre y la madre de mis medio hermanas. Claro, claro. ¿Y cómo la recuerda a ella? Me miraba de una manera que no terminaba de descifrar. No era hostilidad, tampoco era afecto exactamente. Era algo parecido a la evaluación. Como cuando uno mide algo que va a necesitar para algo que todavía no sabe bien qué es. Una vez me encontró solo en el patio de los limoneros. Yo tendría 6 años. Estaba mirando una lagartija atrapada entre 2 piedras. Nefertiti se paró a mi lado. Me preguntó qué miraba. Le dije, una lagartija que no puede salir. Me preguntó si la iba a ayudar. Le dije que no sabía, que tenía miedo de asustarla más. Nefertiti se quedó en silencio un momento. Después me dijo, a veces lo más útil es no hacer nada. Y se fue. A veces lo más útil es no hacer nada. Eso es mucho para decirle a un niño de 6 años. Sí, no supe si era un consejo o una advertencia. Durante mucho tiempo después pensé en esa frase. Como si ella supiera de antemano en qué mundo iba a crecer yo. Majestad, quiero preguntarle algo personal. Y si no quiere responder, no hay problema. ¿Cómo es crecer con un cuerpo que no siempre acompaña?
Tengo un pie que no es del todo como debería ser. El izquierdo. El hueso está doblado de una manera que hace que caminar sea distinto. No imposible, distinto. Desde chico aprendí a caminar de una manera particular, con el peso distribuido de otra forma. Los bastones no son solo símbolo de poder, son útiles, muy útiles. Había un médico del palacio que me enseñó a caminar bien. Un hombre pequeño con manos muy grandes. Pasaba horas mostrándome cómo distribuir el peso, cómo girar sin perder el equilibrio, cómo bajar un escalón de una forma que no doliera. Tenía mucha paciencia y nunca me miró con lástima. Eso era lo más importante. La lástima es lo peor. Es peor que el dolor a veces, porque el dolor se puede manejar. La lástima de los demás, uno la carga en la cara de ellos cada vez que los mira. Y sin embargo caza desde el carro. Eso no lo hace cualquiera. El carro te da velocidad sin pedirte estabilidad. Uno solo tiene que apuntar. Eso me gustaba más que ninguna otra cosa. El viento de frente, el arco tenso, el momento justo antes de soltar. En ese momento no había pie, ni dolor, ni palacio, ni dioses. Solo el blanco y la flecha. ¿Camina usted con elegancia o con necesidad? Con los bastones del maestro artesano Nevet, la respuesta es con ambas. Madera de cedro del Líbano, incrustaciones de marfil y lapislázuli, usados por las mejores familias del imperio. Disponibles en nuestro taller de Tebas, Avenida del Templo, número 4. Nevet, porque el poder se apoya en las mejores maderas. No auspiciamos nada, Majestad, solo coincidencias. Tiene un oficio muy particular, Senefer. Cuando su padre murió, ¿usted tenía 5, 6 años? 5 o 6. No recuerdo bien el momento. Recuerdo el después. El palacio con otra temperatura. Los corredores con otra gente. Las caras cambiadas. Después de mi padre vinieron otros. Reinados cortos. Nombres que aparecen y desaparecen en los registros como manchas de tinta que no terminaron de secarse. Y después me tocó a mí. Tenía 8 años. 8 años. 8 años. Y alguien me dijo que era el faraón, el señor de las 2 tierras, el hijo de Ra. Yo no podía todavía doblar con fuerza el arco grande de los adultos, y era el faraón. Ay, era viejo cuando yo era niño, con esa vejez de las personas que llevan décadas en el palacio. Saben cómo se habla con los sacerdotes, cómo se redactan los decretos para que suenen a lo que el faraón quería decir. Aunque el faraón sea un niño que esa mañana estaba persiguiendo un pato. Ay, me decía, un faraón no gobierna solo, un faraón gobierna con su consejo. Y yo asentía, porque era verdad. Aunque a veces sonara más a descripción de lo que era que a explicación de lo que debería ser. ¿Y Horemheb? Horemheb era un soldado, un hombre que olía a polvo de camino y a metal. Me miraba diferente a como me miraba Ay. No con esa consideración cuidadosa, con algo más parecido a la impaciencia. Como quien espera que algo termine para que empiece lo que realmente importa. Digamos lo que es, Majestad. Que usted fue, en algún sentido, una pieza cómoda en el tablero de esos 2 hombres. ¿No? Senefer, ¿usted tiene hijos? 2. ¿Y cuando tenían 8 años, hacían lo que usted les decía? ¿O tomaban sus propias decisiones? Yo tenía 8 años.
Ai y Horemheb tenían décadas de palacio. Eso no me convierte en una pieza. Me convierte en alguien que aprendía. Lo que hice después fue mío. Que también hay cosas que hice después. Tienes razón. Disculpe. ¿Qué hizo usted, Majestad? Una de las primeras cosas que hice fue cambiar mi nombre de Tutankaton a Tutankamón, de imagen viva de Atón a imagen viva de Amón. 3 letras. Toda una política religiosa en 3 letras. Los sacerdotes de Amón llevaban años esperando ese momento. Sus templos cerrados, sus nombres borrados. Y de repente un niño de 9 años les dice que pueden volver. Recuerdo la manera en que el sumo sacerdote se arrodilló. Ese hombre mayor, con toda la dignidad de quien guardó algo durante años, se arrodilló ante un niño de 9 años. Y en sus ojos había algo que yo no había visto en los ojos de nadie en Amarna. Gratitud. No la cortesana, la otra, la que viene de verdad. ¿Y fue una decisión suya? ¿De verdad suya? Ai me la presentó. Horemheb la respaldaba. Los sacerdotes la esperaban. Yo firmé el decreto, con 9 años, con la pluma más grande que había visto, y con la sensación de que estaba poniendo mi nombre en algo mucho más grande que yo. Que eso era exactamente lo que significaba ser faraón. Informamos que emisarios del reino hitita han llegado a Menfis para negociar términos comerciales sobre las rutas del norte de Siria. El palacio recibe a los emisarios mañana al amanecer. Recordamos a los ciudadanos que las fronteras del norte requieren atención permanente. El comandante en jefe Horemheb se encuentra hoy inspeccionando las guarniciones del delta. Continuamos con nuestra entrevista. ¿Qué fue lo último que hizo en Amarna antes de irse? Fui solo al patio de los limoneros, el mismo donde Nefertiti me había hablado de la lagartija. Estaba igual, con ese mismo calor quieto de las mañanas. Los limoneros con fruta todavía. Pensé en mi padre parado en el templo sin techo, con los brazos abiertos, sonriendo. Pensé, él construyó esto para su Dios, y yo lo estoy abandonando para el Dios de los sacerdotes. Y no sé cuál de los dos tenía razón. Y no sé si eso importa. Lo que sé es que el Dios de mi padre era real para él. Ese Dios le daba algo que nada más le daba. Y que eso no era mentira, aunque el resto del mundo dijera que sí. Se despidió. Me fui sin decir nada. Amarna se quedó vacía detrás de mí. Y la harina empezó a volver. Despacio. Como siempre vuelve la harina sobre las cosas que los hombres dejan. Hablemos de Ankesenamun. Era hija de mi padre y de Nefertiti, mi media hermana y mi esposa. En Egipto eso era posible, para mantener la sangre del faraón dentro de la familia. Esas eran las razones. Lo que no se dice es que nos conocíamos desde antes, que habíamos crecido en el mismo palacio, que ella me había visto aprender a caminar con el bastón y que yo la había visto llorar una noche en un pasillo, aunque nunca le pregunté por qué. Nos conocíamos antes de que nos casaran. Eso hacía que lo que vino después fuera diferente.
No el matrimonio diplomático entre dos personas que no se conocen. Algo más difícil de nombrar. Hay una imagen en el respaldo de mi trono. Ella, poniéndome perfume en el cuello. Yo, con el brazo estirado hacia ella. Los dos mirando hacia el mismo lado. Ese momento era exactamente así. No lo inventó ningún artista. Así éramos en privado. Sin la corona. Sin el ceremonial. Dos personas en una habitación que tenían más historia compartida que nadie alrededor entendía. ¿Y ella también cambió su nombre? También. De Ankesena Paten a Ankesena Amun. La que vive para Amun. Los dos dejamos parte de lo que habíamos sido para llegar a ser lo que el país necesitaba. Eso también lo hicimos juntos. ¿Desean ustedes, ciudadanos, ampliar su familia? El médico Pentaur de Memphis ofrece sus ungüentos especiales. Conocimiento de 20 generaciones de sanadores. Para el hogar que espera una alegría. Disculpe, Majestad. Tuvimos 2 hijas. Las 2 nacieron demasiado pronto. Las 2 murieron antes de poder respirar bien. Voz quebrada. La primera era muy pequeña todavía. La segunda llegó casi completa. Con el pelo ya. Con las manos que todavía no habían aprendido a cerrarse. Silencio largo. Ankesena Amun no dijo nada durante días. Yo tampoco. Hay cosas ante las que las palabras no llegan. No porque no haya que decir, sino porque lo que habría que decir es demasiado y uno no sabe por dónde empezar. Las guardé con nosotros, en la tumba, que no se fueran solas. Eso fue lo que pude hacer. Asiente. Las enfermedades de mi familia, las que venían con la sangre, las que pasaban de uno a otro porque habíamos cerrado el círculo demasiado. Padre con hija, hermano con hermana, durante generaciones, para conservar la sangre del faraón. Pero la sangre conservada demasiado se vuelve frágil. Como el oro puro que se dobla al primer golpe porque no tiene otra cosa mezclada. La pureza que buscaban era también el comienzo de la rotura. Hábleme de la casa, porque me parece que eso es otra cosa. La ceremonia es de otros. El decreto es de otros. La política es de otros aunque lleve mi nombre. Pero en el carro, en movimiento, con el arco en la mano y el viento de frente, eso era solo mío. Tenía una auriga que se llamaba Nacht, un hombre joven, del Delta, con una habilidad con los caballos que parecía conversación. No los dirigía, hablaba con ellos, y los caballos lo escuchaban. Nacht no me hablaba como a un faraón, me hablaba como a alguien que estaba aprendiendo. Me decía, el arco no se tira, se suelta, que es completamente diferente. Tirar implica fuerza. Soltar implica dejar que algo que ya estaba tenso llegue a donde tiene que llegar. Eso es muy bueno. ¿Y lo aplicó a otras cosas? Con el tiempo entendí que era una diferencia que no era solo de los arcos, que había cosas en la vida que uno no podía tirar, que uno tenía que aprender a soltar, y que la diferencia estaba en la mano, en el momento exacto en que uno decide dejar de apretar. Breve boletín desde el sur. Las crecidas del Nilo este año se anuncian generosas. Los sacerdotes de Amón han calculado que el barro negro llegará hasta las tierras del tercer nomo.
Buenas noticias para los agricultores del imperio. Continuemos con nuestra entrevista exclusiva. Majestad, usted mencionó al principio que estaba cansado. ¿Cómo está su salud? El último tiempo fue difícil. La malaria primero. Esa fiebre que viene del Nilo. Los médicos la conocen. Saben cómo tratarla. Pero cuando uno ya tiene otras cosas en el cuerpo que no están bien, la malaria golpea diferente. Hubo semanas en que no pude cazar. No por el pie, sino porque el cuerpo no acompañaba. Esas semanas eran largas de una manera particular. Sin el viento del carro, sin el arco, solo las habitaciones del palacio. Los médicos son buenos, saben lo que hacen, pero hay cosas que ningún médico puede arreglar. Cuando el cuerpo decide que llegó hasta donde llegó, no hay hierba ni fórmula que cambie eso. Y Anck-se-Namun se queda. No siempre habla. A veces solo está ahí. Borda o lee. O simplemente está. Eso es suficiente. Más que suficiente. Majestad, ¿usted cree que va a mejorar? Digo, los médicos del palacio son excelentes, como usted dice, pero la gente habla. ¿Qué gente, Senefer? Bueno, los que se preocupan. Los que se preocupan. Esos que se preocupan tanto. ¿Por qué no me preguntan a mí? Vine acá para hablar de lo que nadie pregunta. No para que me pregunten lo que todos murmuran. Siguiente pregunta. Sí, Majestad. Lo siento. Cuénteme de su abuela, la reina Tie. No la recuerdo bien. Murió cuando yo era muy pequeño. Pero sí recuerdo la manera en que los demás hablaban de ella. Esa manera particular de hablar de alguien que ya no está, pero cuya presencia sigue siendo real en la habitación. Los sacerdotes que la habían conocido hablaban de ella con un respeto diferente. No el respeto del miedo, el respeto del reconocimiento. De alguien que fue realmente poderoso porque sabía qué hacer con el poder. No solo porque la corona le cayó encima. En mi tumba guardé un mechón de su pelo. En una caja pequeña de madera, con su nombre. El pelo de mi abuela. En medio de todo lo que tenía. Los carros, los arcos, los vasos de alabastro, las joyas. Todo eso. Y también un mechón de pelo en una caja. Porque quería que hubiera algo mío en la tumba. No del faraón, mío. De un chico que nunca conoció bien a su abuela, pero que quería llevar algo de ella al otro lado. Por si acaso se encontraban. Eso es muy hermoso, Majestad. ¿Hay cosas que no dijo? ¿Cosas que postergó? Hay cosas que no dije, que fui postergando porque siempre hay otra cosa más urgente. Un decreto, una audiencia, un sacerdote que espera. Y uno se dice, mañana, después.
Y el mañana se llena de otras cosas. Y el después también. Nunca le dije a Ai lo que pensaba de ciertas decisiones. Cosas que me parecían equivocadas. Que acepté porque tenía 12, 15 años. Y porque él tenía décadas más de palacio que yo. Le hubiera dicho a mi padre que entendía algo de lo que hacía. No todo, pero algo. Que ese Dios suyo, ese disco solar sin rostro, le daba algo que yo no encontré en ninguno de los otros dioses. Una manera de mirar al sol de frente, sin necesitar intermediarios, sin sacerdotes, sin fórmulas, solo la luz directa. Puede que eso también sea una manera de rezar. ¿Y Anact? Anact le hubiera dicho que la lección del arco fue de las más importantes que recibí. Que la diferencia entre tirar y soltar me sirvió para mucho más que la caza. Nact probablemente no está en ningún libro. No tiene tumba en el Valle de los Reyes. No tiene máscara de oro. Le enseñó al faraón a soltar la cuerda en el momento justo. Y de eso no hay registro en ningún papiro. Hay cosas que pasan entre dos personas en un carro en movimiento, que duran lo que dura un disparo, y que sin embargo son las que más se recuerdan. ¿Quiere que su historia dure para siempre? La casa del escriba Amenhotep ofrece papiros de la más alta calidad, porque las palabras que se escriben permanecen, las que no se escriben también desaparecen. Amenhotep, escriba lo que importa. Disculpe, Majestad. Sigo leyendo los anuncios. No hay nada que disculparse, Nefer. Majestad. ¿Qué quiere que recuerden de usted? No el faraón. Usted. Tuve 19 años. O 17. El conteo exacto es complicado cuando los años no son tuyos, sino del reinado. Lo que sé es que fue poco. Muy poco para todo lo que había. Y también, quizás, suficiente. Para algunas cosas. Fui el señor de las dos tierras. El hijo de Ra. El que protege a Egipto. Y también fui el chico que miraba una lagartija atrapada entre dos piedras. Y el que no podía doblar bien el arco grande todavía. Y el que aprendió la diferencia entre tirar y soltar. Todas esas cosas al mismo tiempo. Nadie es solo lo que los demás escriben de él. Eso es lo único de lo que tengo certeza. El resto, los dioses, los decretos, el poder, la historia, todo eso tiene más capas de las que caben en ninguna pared de ninguna tumba. Gracias por venir. Gracias por contar lo que no está en los papiros. El calor de Egipto es distinto a cualquier otro calor. Ya les dije eso al principio. No el oro, no la máscara, no los dioses. El calor, ese que no se va, que estaba cuando mi padre estaba, que estaba cuando yo estaba y que está ahora.
pregunto si el río sabe lo que lleva. Me pregunto si el río sabe lo que lleva. Si el agua sabe que en algún lugar hubo un niño que la miraba. Y que eso le pareció suficiente. Ciudadanos de las dos tierras, esta fue Las Voces del Nilo. Hasta la próxima.